saludo muy especial para toda la gente de la comunidad católica y gracias a quienes hicieron posible esta conversación. Alba, súper agradecida. Dicen que la gratitud es la memoria del corazón y primero que nada debo presentarme. Mi nombre es Endrina Yepes, soy venezolana, madre, periodista, escritora y ante todo un ser humano enfocada en comunicar desde el alma. Mi vocación de servicio siempre ha estado muy clara y siempre tuve muy presente que Dios está en mi vida para obrar milagros. Tuve una vida nada atípica, más bien, iba a decir nada atípica, pero en realidad es nada típica, porque desde muy pequeña tuve como maestros a la muerte, heridas emocionales como de abandono, rechazo, porque a los 5 años de edad mi mamá falleció producto de un cáncer que le fue diagnosticado cuando ella estaba embarazada de mí. Fue un proceso muy doloroso porque en mi corta edad a veces creemos que los niños no tienen memoria para poder captar esos momentos críticos que viven sus padres y yo puedo ser un testimonio ferviente de que ese cordón umbilical nunca se rompe con la mamá y pude experimentar el dolor que vivió mi mamá durante toda mi infancia y el tiempo que estuvimos juntas a partir del diagnóstico de su enfermedad. Mi mamá murió de cáncer, fue un proceso en el cual poco a poco yo veía cómo ella se iba deteriorando, perdiendo el cabello, no podía caminar, inicialmente tuvo un cáncer de mama que luego se trasladó a una metástasis, pero a la parte de eso que pudiera ser muy doloroso en mi vida y que generó en mí muchísimas preguntas porque creo que nadie está preparado aún para afrontar la muerte y mucho menos una persona con 5 años de edad. Viví, como lo decía antes, heridas emocionales de rechazo y de abandono, porque no tener mamá es muy doloroso para una niña, sobre todo cuando culturalmente y socialmente se nos dice que el amor más grande que tenemos es el amor de una madre y definitivamente sí lo es. Entonces yo sentía que había algo malo en mí, que había algo que estaba mal porque yo decía, oye, pero ¿por qué todos los niños tienen a su mamá y a su papá y yo solamente tengo a mi papá? Mi papá es la demostración más grande del mundo de que el amor es una energía que no se cree ni se destruye, solamente se transforma porque él, a través de su amor y de su cariño y de su bondad, estuvo siempre para mí como una madre y un padre. Me dio muchas lecciones de resiliencia y de esa comprensión absoluta de lo que es dar sin necesidad de recibir nada a cambio, porque mi papá en su entrega como padre siempre inculcó en mí valores, respeto, el amor, disciplina. Y justamente esa entrega de amor fue la que me inspiró a mí como ser humano a sentir que tenía muchas cosas que hacer por él para retribuirle tanto amor. Les decía que la muerte fue un maestro para mí porque hoy en día cuando miro atrás puedo entender que todo lo que viví exactamente fue como Dios lo tenía previsto y ese entendimiento llega a mi vida luego de otras pruebas. Mi hermano por parte de mamá también falleció. Luego fallece mi papá cuando yo tenía 25 años y cuando él se muere, para mí fue el punto de quiebre más importante en mi vida porque él se había transformado en el centro de todo mi amor. Era mi mamá y mi papá al mismo tiempo y al mismo tiempo mi mejor amigo, mi mentor y esa persona que con sabiduría y amor siempre estuvo ahí para formarme. En mi vida tengo muchos milagros. Ella, de ellos es la hermana Cecilia, que desde muy pequeña en el colegio me acogió como una mamá y sin darse cuenta se convirtió en una inspiración para mí de lo que era la figura materna. Y ella me enseñó
que mi mamá no solamente era mi mamá física en este mundo, a quien amo y honro, que se llamaba Gloria, sino que mi mamá también es la Virgen María. Y al sentir ese abrazo de madre por parte de la hermana Cecilia y entender que el amor de madre también está en la Virgen María, fueron muchos vacíos los que se fueron llenando. Cuando mi papá se muere, yo caí como en un estado de shock emocional muy extremo y sentía como que tenía todo lo que racionalmente una persona pudiera trazarse como metas. Me gradué muy joven de periodista, tuve la fortuna de tener grandes trabajos en empresas muy importantes en mi país, en Venezuela, pero a la vez sentía un profundo vacío porque yo decía, me falta lo más importante, tener a alguien que estuviera pendiente de ti, que te preguntara si llegaste, si no llegaste, si comiste, si dormiste, si no. Entonces me sentí realmente como en un limbo. Pero fue en ese punto de quiebre y en ese punto de inflexión donde yo pude entender que cuando tu corazón está vacío del amor de Dios, pretendes llenarlo con muchas cosas que tal vez no son relevantes, pero cuando llenas tu corazón del amor de Dios, ahí no hay temor ni miedo que pueda existir y albergarse. Mi papá murió un 18 de abril y ese pudiera decir que fue uno de los días más grises de la historia de mi vida, pero como un mensaje para mí, mi primer hijo, luego de casarme, nació un 21 de abril y el 21 de abril es el día de mi cumpleaños. Yo recuerdo que ese año que murió mi papá, un 18 de abril, yo decía, más nunca en mi vida celebro mi cumpleaños porque este tiempo ha sido horrible. Y justamente mi hijo nace un 21 de abril, como para Dios decirme, hija, aquí está la vida, siempre te voy a dar motivos para sonreír, siempre te voy a dar motivos para que estés alegre y agradecida y que tengas un motivo para celebrar. Eh, Después nació mi hija Natalia y los dos de verdad se han constituido en la presencia de Dios en mi vida porque son una demostración de que el amor es el motor más importante que podemos tener nosotros los seres humanos y sobre todo también la fe. Entonces yo creo que una de las lecciones que como madre les he dado a ellos, no desde lo pedagógico, sino desde un testimonio de vida, es que cuando sientan su corazón vacío, no busquen la respuesta afuera, sino que busquen la respuesta en la oración y que sea esa conexión con Dios una relación íntima que les permita seguir adelante siempre en todos los proyectos y en todo lo que hagan. Escribí mi primer libro, La fuerza de la aceptación, y es una herramienta espiritual para la transformación de cualquier persona que esté experimentando un duelo, una situación dolorosa, una situación traumática en su vida, porque todos tenemos un punto de inflexión en el cual Dios nos hace como no sé, como ustedes todos me imagino que en algún momento de su vida han utilizado el GPS o Google Maps o Waze o cualquier aplicación para buscar una dirección y cuando uno se pierde hay una flechita que te dice recalculando. Entonces esos puntos de quiebre, esos puntos de inflexión en nuestra vida son un momento en el cual Dios nos dice tienes que recalcular. La fuerza de la aceptación es una herramienta espiritual y es una respuesta a mucho tiempo de búsqueda, de preguntas que siempre nos hacemos porque muchas veces caemos en el error de poder construir con la narrativa de nuestra vida una historia de víctimas. Y para Dios nosotros no somos víctimas, somos protagonistas de nuestra historia. Entonces uno no tiene que preguntarse por qué me está pasando esto a mí, sino ¿para qué me está pasando esto a mí? ¿Qué me quieres mostrar tú con esto, Dios? Y yo creo que cuando aceptamos podemos tener la autoridad, la determinación, unida con la gratitud, de poder ver que la vida no se trata de esas circunstancias en que nos ocurren, sino de el significado que le damos a esas circunstancias en nuestra vida. Y depende de nosotros construir la narrativa. En mi camino espiritual he tenido
muchas búsquedas, como les conté antes. La hermana Cecilia para mí fue una inspiración en un momento de mi vida. Quería ser como ella y pensé que tenía vocación religiosa y me fui a un retiro espiritual y todo pensando que podía estar al servicio de Dios. Y luego entendí que no importa desde qué lugar lo hagamos y más allá de religiosidad, Dios nos llama a la espiritualidad. Y como dice Don Bosco, en todo amar y servir. Y como también decía la Madre Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, he tratado de buscar en la comunicación ese periodismo con propósito, ese acto de amor y servicio en el cual todo lo demás llega por añadidura, porque cuando tienes un corazón conectado con la gratitud, conectado con el amor y sobre todo con la fuerza de la aceptación, que es una forma sublime de amar, entendemos que todos en la vida vamos a enfrentar pruebas, pero esas pruebas de la mano de Dios siempre se van a volver más ligeras. No significa que no va a ser fácil o que no va a causar dolor. Capaz va a ser difícil para ti, capaz si estás pasando por una situación en la cual estás siendo puesto a prueba. Tú me dices, Endrina, pero sí se siente dolor, pero de la mano de Dios todo es más seguro. Cuando colocas a Dios de centro de tu vida y lo pones en todo, Él está presente en cada detalle de lo que tú realices. Por eso mi segundo libro se llama Manual de Gratitud, porque es que cuando somos agradecidos, hasta aquello que en algún momento de nuestra vida considerábamos insoportable, como esta historia que les narro de lo que fue mi vida, ser huérfana, estar divorciada, enfrentar situaciones extremas, porque todos vamos a tener situaciones bordes que nos hacen medir de qué material estamos hechos. Todo cuando lo vivimos en gratitud y en amor adquiere un significado diferente. Albert Einstein decía, hay dos formas de vivir, creer que nada es un milagro o creer que todo es un milagro. Y esto, viniendo de un científico, es algo muy valioso, porque pareciera que la ciencia y la espiritualidad están reñidas, pero no hay nada más científico, más espiritual que el amor de Dios, porque quienes lo hemos experimentado en nuestra vida sabemos que su presencia es incuestionable. Y cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, hay como una especie de magia que se activa en cada una de las cosas que nosotros hacemos, porque siempre vamos a estar en la posición de servir al otro. Recientemente hice uno de los viajes más transformadores de mi vida, que fue conocer Tierra Santa, Israel. Y yo creo que aquel que tenga algún escepticismo sobre si existe o no existe Dios puede entender que los lugares están impregnados con su presencia, porque Dios está no solamente en lo físico, sino también está en nuestro corazón. Y cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, hay como una especie de magnetismo que nos hace identificarlo en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos e incluso en todo aquello que oímos. Muchísimas gracias al Canal Católico por esta oportunidad de compartir mi testimonio y quiero ser inspiración para aquellas niños y niños huérfanos, para aquella mujer o aquel hombre que está divorciado, para aquella persona que ha pasado una prueba en la cual ha pensado que la muerte ha sido una gran verduga, para decirles que la muerte es un maestro. Si nosotros entendemos que en el amor de Dios está la vida, y por eso es que dice, vengo a darte vida, Jesús, y vida en abundancia. Vivamos en abundancia, vivamos en gratitud y sobre todo reconociendo a Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que vemos. Es fácil amar a quien te ama. Difícil y desafiante es amar a quien ha tenido contigo un acto de injusticia, a quien tú percibes como una persona que te ha hecho daño, pero créeme que tener rencor en el corazón no es posible si tienes tu corazón lleno de Dios. Cuando tienes el corazón lleno de Dios,
no hay espacio para ningún sentimiento que sea inferior a esa energía y ese poder tan grande que es Dios en tu corazón. Entonces la invitación es a que dejemos de lado el miedo, porque el miedo es lo contrario al amor, a que tengamos valentía, porque Dios nos dice que seamos valientes. Yo cuando estaba en Israel y veía todo, todo el Vía Crucis que vivió Jesús, yo decía, si nosotros le hicimos esto a Jesús, ¿quién soy yo para esperar que no me ocurran pruebas? Y sin embargo, la diferencia fundamental que hizo que Jesús, siendo humano, viviera esa prueba, y en ese relato bíblico en el cual nos cuentan, Jesús lloró, es cuando se nos muestra que Jesús fue un ser humano y que vivió emociones igual que nosotros, vivió la emoción de la traición, de la deslealtad, del rechazo, del egoísmo, pero sin embargo, él permaneció firme en su fe, y una de sus palabras de misericordia más grandes y más hermosas es cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si nosotros cultivamos en nuestra mirada una mirada compasiva hacia todas las personas que nos rodean, nuestra vida se va a llenar de misericordia y amor, porque en todo lo que veamos vamos a encontrar a Dios. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir mi testimonio. Soy Endrina Yepes, periodista venezolana, madre y sobre todo una mujer que cree en los milagros.